Santiago capítulo 5, cuántos recuerdo de este lugar, no quiero decir nada porque me voy a terminar emocionando, pero la veía ahí a Josefina dibujando y me traía bastantes recuerdos. Sí, está inclinado, tío, esto, está bastante inclinado. Es un desafío, si se cae el iPad, se cae. Santiago capítulo 5 nos toca hoy. Bueno, los que estaban haciendo los primeros pasos quizás estaban viendo otros temas, pero alguna que otra reunión nos acompañaron. Y solamente para que estemos todos en tema, aunque sea de lo último que estuvimos viendo, recuerden que esta es una carta, probablemente la primera de la era cristiana, y que la estaban recibiendo judíos que estaban dispersos y perseguidos, no distraídos, dispersos porque se habían tenido que ir y estaban siendo también perseguidos por su fe. En muchos de esos casos habían sido desheredados y en muchos de esos casos estaban padeciendo distintas cosas. Entonces la carta es una carta que habla sobre la prueba. Es una carta que habla de resistir la prueba, no es una receta de cómo saltarse la prueba, no es una receta de cómo irse o cómo solucionar los problemas, sino es una carta que en muchos casos explica cómo transitar cristianamente, cómo transitar según la perspectiva de Dios las pruebas, las diferentes dificultades. Hay otros temas en la carta, pero fundamentalmente habla mucho de esto y de cómo resistir y de cómo gozarse y cómo salir victorioso de las pruebas. Y Omar nos compartía el último viernes allá en el centro deportivo sobre estos ricos opresores. Él habla sobre los ricos opresores porque muchos de ellos estaban sufriendo de estos ricos opresores. Ellos se habían caído en desgracia de alguna forma, estaban necesitados y estaban sufriendo de muchos de ellos. Y la palabra de Dios a través de Santiago recomienda dos cosas, y una es la paciencia, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, y otra es la oración. Son las dos cosas. Quizás tu Biblia tenga el mismo título que la mía y dice paciencia y oración, ¿no? Las dos cosas. Sed pacientes y orad, dice la mía. Así que vamos a leer el capítulo 5, ya estamos terminando la carta, después quedará Fernando para hacer algunos cierres el viernes que viene, pero vamos a leer a partir del versículo 13. Santiago 5:13 dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, hermanos, el versículo 13 dice lo siguiente: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Este versículo, como muchas partes de Santiago, son bastante sencillos de entender. No hay muchas complicaciones en esto que Dios nos está presentando. Cuando estamos en tiempo de aflicción, tenemos que ir al Señor. Jesús mismo, el Señor Jesucristo mismo, frente a la cruz, su alma estaba afligida, ¿y a dónde fue? Fue al Señor. Se apartó a orar, se apartó con los discípulos, pero se fue más a tiro de piedra, un poquitito más lejos, para estar a solas con su Señor. Cuando Pablo nos cuenta que él tenía esta aflicción en su carne, este aguijón, este problema que lo atormentaba, que lo perseguía, bueno, dice que 3 veces rogó al Señor por eso. La enseñanza, hermanos, es muy simple de entender. No se pide a nosotros que seamos héroes de la fe. Hay unos discípulos que en un momento estaban en una prisión y estando en la prisión de más al fondo, con sus grilletes puestos ahí atados y todos se pusieron a alabar al Señor. Son por supuesto un ejemplo para nosotros, pero la palabra de Dios nos dice: no te pido que seas un héroe, simplemente te pido que te des cuenta cuando estás afligido que lo primero que tenés que hacer no es llamar a alguien,
no es publicarlo en redes sociales, que son las cosas que hacemos, estoy muy triste y poner un perrito llorando y esas cosas, sino que es ir, cerrar la puerta, entrar en la habitación, arrodillarnos y buscarlo a Él, que es el único que puede sanar nuestras heridas, es el único que puede consolar nuestro corazón cuando nadie puede hacerlo. Hay una frase que dice que todo lo que nos lleve a orar es bueno, todo lo que nos lleve a orar es bueno. En la teoría es fácil decirlo, es feo cuando aprieta el zapato, ¿no? Pero muchas veces Dios nos lleva a orar a través de la aflicción. Trae la aflicción a nuestra vida para que nosotros no nos olvidemos de eso. Tenemos que tratar la aflicción como una especie de alarma del alma, ¿no? Una especie de alarma del alma. Vieron que el estómago tiene su propia alarma. Tiene una agenda, él sabe cuando hay hambre. Podés viajar a China, te va a dar hambre a las 4 de la mañana, no sé cómo es, pero seguramente en algún momento la alarma del estómago suena y hay que darle comida. Si la alarma del estómago no suena y vos no comés, es probable que te debilites, te enfermes y tengas un problema muy serio. Es probable que estés enfermo. Ahora, esto es lo mismo, la aflicción viene a la vida no para torturarnos, y muchas veces Dios trae la aflicción a la vida, y la receta es esta, hermano: estás afligido, tenés que hacer oración. Ahora, estamos alegres, cantamos alabanzas a Dios. Algo que pasó este martes había alegría, ¿no? A Juan hubo que desenchufarle el piano, y después lo tuvimos que medicar para que baje, porque se cantó como 3 o 4 canciones al final, ¿no? Pero estábamos alegres, ¿o no? Estábamos contentos de haber vuelto a este lugar, de verlo tan bonito, y está muy bien también esto, hermanos, saber identificar los tiempos, saber identificar los tiempos. A veces los seres humanos, en el tiempo de la alegría, no nos permitimos disfrutar, no nos permitimos celebrar, no nos permitimos dar alabanzas al Señor. Estamos muy preocupados mirando lo que pasó o lo que puede pasar para adelante, que no nos permite estar gozosos en el Señor. Y la enseñanza es tan simple como la otra. ¿Estamos alegres? Cantá alabanza, hermano. Cantá alabanza a nuestro Dios. Tenés motivos para estar alegre, no es un pecado que te vaya bien, no es un pecado que Dios te esté bendiciendo, no es un pecado que tengas motivos para estar alegre, no te estás jactando de nada, estás alabando a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer. Parece obvia la enseñanza, como muchas de las enseñanzas de Santiago, parece sencilla, parece obvia, la que sigue no es tan sencilla, y ahí vamos a tener que usar un poco más el cerebro y el espíritu, pero caemos recurrentemente en el error de que estamos afligidos, damos vuelta, recurrimos a una pastilla, recurrimos a la oreja de alguien, recurrimos a las redes sociales, recurrimos a esto, a lo otro, y a veces no nos damos cuenta y pasa el tiempo y no cerramos la puerta y quebramos nuestras rodillas delante de Dios. Y vos y yo sabemos, si esto es tu experiencia, que no hay ningún otro lugar donde estar, que no hay ningún otro lugar que estar solo delante de la presencia del Señor. Y cuando el Señor viene y te visita en ese lugar, salís gozoso, sin que se haya resuelto lo que te afligía muchas veces, ¿no? Pero salís gozoso de ese lugar. Y también nos pasa lo otro, tenemos que poder estar alegres. Y cuando estamos alegres no hacemos una fiesta de festejo, alabamos al Señor. A veces estamos alegres y también salimos a contárselos a todo el mundo, y al último que le decimos gracias es al Señor, al proveedor de todas las cosas. Así que, hermano, la enseñanza del versículo 13 es muy sencillita, y nosotros tenemos que recordar, todo tiene su tiempo. ¿Habrá un tiempo de llorar o no tuvimos tiempo de llorar, hermano, en la pandemia? ¿No tuvimos tiempo de tristeza? ¿No anhelábamos estar juntos en la casa del Señor? ¿No estábamos cansados de estar encerrados, de tanto protocolo, de tanta cosa, si podés salir, si no podés salir, si podés hacer o no podés hacer? Hubo un tiempo. Como iglesia pasamos un tiempo de dificultad también. Hay un tiempo de tristeza, y en ese tiempo de tristeza, bueno, oración. ¿Saben cuál fue la reunión de oración más fuerte que viví en mi vida? Algunos se lo van a acordar porque tienen acá muchos años. Cuando falleció Rosana Bragasi, ¿se acuerdan? Hubo un accidente en la ruta, habían ido al hogar en Córdoba, a un hogar de niños en Córdoba. En la vuelta hubo un accidente y una de las chicas falleció, joven. Vivía acá enfrente, en la otra cuadra, en esta cuadra enfrente. Y ¿saben qué pasó ese día? Yo me acuerdo que me enteré en el trabajo. Claudia, trabajábamos juntos con Claudia Jones y me enteré por ahí. Y nos vinimos para acá y fue una reunión de oración. No la convocó nadie la reunión de oración. No había grupo WhatsApp, no había WhatsApp en ese momento. No la convocó nadie. Pero ¿sabe qué fue? Los hermanos necesitábamos estar juntos, necesitábamos llorar juntos, necesitábamos orar juntos.
Ahora, qué lindo que es cuando nos podemos, como dice la frase, curar en salud. Qué bueno que es cuando tenemos la costumbre de comer en los momentos que hay que comer. Y dicen que no hay que esperar a tener hambre para comer, que hay que comer en las horas lo que hay que comer, lo justo, las ingestas, y eso es lo mejor. La realidad es que cuando esperás mucho y estuviste todo el día afuera, llegás y te mandás un atracón si podés, ¿no? Y no es lo mejor. Bueno, no es lo mejor, hermanos, esperar a estar afligido para orar. Lo mejor es tener una costumbre. Y también entender que cada cosa tiene su tiempo. Va a haber un tiempo de aflicción en donde vamos a estar afligidos. Y está bien estar afligido, no hay que poner cara de póker y seguir adelante. Está bien estar afligido. Mira, estoy mal. Pero también habrá un tiempo de alegría y de gozo. Habrá un tiempo de alegría y de gozo, porque hay un tiempo de reír y hay un tiempo de llorar. Y dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Nada halle después de él. Siempre, en todo tiempo, vamos a Dios. Sea para orar, hermanos, porque estamos afligidos, o sea para ser agradecidos a Dios. La enseñanza del 13 es sencillita. ¿Estás afligido? ¿Qué tenés que hacer? Fuerte, fuerte, ¿eh? Orar. ¿Estás alegre? Cantamos alabanzas. Damos gracias a Dios por esa cosa. No podemos agarrar al que está afligido y forzarlo a cantar alabanzas, ¿no? Es un tiempo de oración. Es un tiempo de tristeza y es válido, hermano. Es válido el tiempo de tristeza. Ahora, tampoco podemos hacer lo contrario, ¿no? En el que está alegre y lo vamos a poner triste, ¿no? Vamos a decir, no cantes alabanza, no, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo que lo tenemos que hacer y tenemos que ser sabios para identificar cada uno de esos tiempos. Sabios para... Ahora, en el versículo 14 ya no estamos hablando de aflicción, sino que la palabra ahí es enfermedad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se acuerdan que decíamos que Santiago era fácil de entender y difícil de aplicar? Bueno, este es difícil de entender. Aunque no lo parezca, vos lo lees ahí rapidito, quizás es la primera vez que lo leíste, o lo leíste toda la vida y nunca te paraste a estudiarlo. Este es un terreno resbaladizo. Terreno resbaladizo que da lugar a corrientes de doctrina directamente. Hay iglesias que se diferencian de otras absolutamente por interpretar este pasaje de una forma u otra. Incluso algunos, honestamente, interpretando mal la palabra de Dios, creen cosas y quizás viven una vida frustrada por esperar algo de Dios que Dios no está prometiendo en este pasaje. Es fácil de malinterpretar. Yo te voy a decir ahora algo que no quiero que tomes nota, pero te voy a decir la mala interpretación, ¿no? Dice lo siguiente, ¿estamos enfermos? Dice, bueno, arrancamos, estamos enfermos. Llamamos a los ancianos, hasta ahí es así. Nos ungen con aceite en el nombre del Señor, después vamos a ver qué es esto. Y la oración de fe, bueno, no dice la fe de quién, ¿no? Si la fe del enfermo, la fe del anciano, no está muy claro eso. Salvará al enfermo. Y después dice, el Señor lo levantará, y es todo un imperativo, no hay condiciones. Es decir, que si se cumple este procedimiento... Yo soy de hacer procedimientos en sistema. Bueno, si se cumple todo este procedimiento, el resultado es este, ¿no? Vos haces esto, tiene que pasar esto. No hay ningún condicional hasta ahí. Dice, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Está todo en imperativo. Y además dice, aparte, si pecó, que además todos hemos pecado de alguna forma, ¿no? Dice la palabra de Dios, sus pecados le van a ser perdonados. Cuando te pones a pensar en cada una de las cosas que está diciendo este texto, te das cuenta que no es tan fácil, que no lo podés leer a la ligera, que no lo podés interpretar a la ligera, que no podés agarrarlo, interpretar la Biblia tan fácilmente. Hay que hacerle una serie de preguntas al texto. Para leer la palabra de Dios y para trazarla correctamente, para entenderla, hay una serie de reglas que hoy no vamos a decir. Pero vamos a rescatar algunas reglas mínimas para poder agarrar un texto como este y entender lo que significa el texto. Porque si no podemos salir y decir, bueno, listo, según este texto, yo me agarré, suponete que no es tan grave, me agarré un resfriado y entonces digo a los ancianos, vengan a mi casa, oren por mí, échenme un poco de aceite y me tengo que... No solamente me voy a curar, dice que voy a ser salvo. O sea que si yo quiero ser salvo, llamo a los ancianos que me echen aceite y soy salvo de mis pecados. ¿Y mis pecados me son perdonados?
¿Se dan cuenta que para los que tenemos un tiempo en la casa de Dios hay muchas cosas que hacen ruido? Porque hemos aprendido que nuestros pecados son perdonados solamente por la fe en Jesucristo, que no va a haber ningún ministro que va a venir a mi casa y me va a impartir la salvación. ¿Se entiende que eso hace ruido el texto? Ah, mira, está medio complicado. Dice que sus pecados le van a ser perdonados. La segunda, la otra vuelta también la segunda. La tercera, tenés 15 amonestaciones. Así que si estamos enfermos, llamamos a los ancianos y se da esa regla de 3 simple de alguna forma, ¿no? Ahora, a la hora de interpretar la palabra, nosotros necesitamos hacerle algunas preguntas al texto. Nos ponemos preguntones. Esto es sano, hermano. Usted está leyendo la Biblia, lee, no entiende, se para en palabras y dice, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro? Con un cuadernito empieza a hacerle preguntas y si no las puede responder por usted mismo, las trae. Lo ayudamos acá. Y tenemos que entender el texto por el texto en sí mismo, tenemos que entender el texto por el contexto del texto y tenemos que entender el texto a la luz de toda la palabra de Dios. Si el texto me está diciendo que los ancianos me van a visitar, me van a echar aceite y yo voy a ser salvo, y en realidad hay textos en la Biblia que me están diciendo que la salvación es por fe, a través de la fe y la fe en Jesucristo, y en ningún lado me dice que me van a impartir la salvación, hay algo que me hace ruido. Entonces yo le tengo que preguntar al texto, me tengo que poner a investigar esa parte del texto. Entonces yo hice algunas preguntas del texto. Y les voy a compartir algunas de esas preguntas y después con todas esas respuestas vamos a ensamblar una interpretación entre todos, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Lo primero que hay que preguntarse es ¿a qué llama enfermo? Y aunque parezca una pregunta quizás obvia, media tonta, es importante. ¿Saben por qué? Porque la Biblia no fue escrita en castellano. La Biblia fue escrita en otros idiomas. En hebreo el Antiguo Testamento, en griego el Nuevo Testamento, algunas partecitas en arameo, pero en griego y hebreo. Entonces, todas las Biblias que nosotros tenemos, si la leas en el idioma que la leas, son Biblias que son una traducción y de alguna forma, sin querer queriendo, son una interpretación también. Entonces, a veces, una palabra del original se traduce de 2 distintas formas en la palabra. ¿Por qué? Porque el que venía traduciendo dijo, y acá me queda más cómodo esta forma de decirlo. Y lo dijo de esa forma. Y de alguna forma le está metiendo sentido. Entonces, fíjense, esta palabra, que no importa cuál es la palabra en griego, pero esta palabra donde dice el enfermo, hay lugares en la Biblia donde habla de una enfermedad física. Por ejemplo, en Juan 5, no lo busquen, el paralítico en el estanque de Betesda dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En griego es la misma palabra de la enfermedad que estábamos viendo ahí en Santiago. En Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, este es un texto que practicamos mucho en casa, sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es la misma palabra. O sea que hay enfermedades físicas. Había uno que estaba cojo, paralítico, que no podía entrar al estanque y era una enfermedad claramente física. Y estaba otro que tenía problemas estomacales y le recomendaban tomar vino por eso, porque el agua en esa época era más oscura que el vino tinto. Y entonces era una cuestión realmente física. Ahora, esa misma palabra en otros lugares se utiliza como la palabra debilidad. ¿Está alguno débil entre vosotros? Podría haber traducido. Por ejemplo, en Romanos 8:26, el Espíritu, de la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Esa es la misma palabra, en un lado traducida como enfermedad, en este caso como debilidad. 1 Corintios 2:3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces, hermanos, esta enfermedad pueden ser 2 cosas. ¿Y cuál es, Andrés? Pueden ser las 2. Esta es la complejidad de la palabra de Dios a veces, ¿no? Que nosotros pasamos por arriba, leemos, interpretamos. Pero ¿qué pasa? Cuando la palabra de Dios divide iglesias, cuando la palabra de Dios genera un conflicto irreconciliable, cuando la palabra de Dios no nos termina de cerrar, pues no la estamos interpretando como debiéramos. Ahora, esto puede significar ambas cosas. Enfermo puede significar un paralítico y enfermo puede significar un débil. Alguien que está debilitado, alguien que está quizás anímicamente debilitado, quizás alguien que está espiritualmente debilitado. Alguien que está debilitado. Ambas cosas pueden tener sentido. Ahora dice, bueno, ¿vos estás enfermo? Y ya entendemos que detrás de enfermo hay un par de conceptos, ¿no? Bueno, llama a los ancianos, ya sabemos quiénes son los ancianos de la iglesia, ya sabemos sus funciones y todo eso que estuvimos viendo.
llama a los ancianos de la iglesia, los tenés identificados, que vengan, orar sabemos lo que es, así que no hay que explicarlo, pero dice que te unjan con aceite, que te unjan con aceite. Bueno, una vez en el hospital Pirovano, cuando visitábamos, hubo un enfermo que me esperó con el frasquito de aceite. Y no, habrá sido hace como, no sé, 5 años, una cosa así. Nosotros no estamos tan acostumbrados, lo hemos hecho, pero no estamos tan acostumbrados, no tenemos la práctica. Yo no sabía qué hacerle, fue un momento para mí, digo, mira, no sabía qué hacerle y bueno, le hice unas gotitas ahí, no sabía muy bien, no tenemos la práctica, por lo menos yo no tengo la práctica. Los hermanos han ungido con aceite a algún que otro enfermo en la iglesia, pero yo no tengo la práctica. Ahora, creo que a Ángel, ¿a vos te habían ungido con aceite? ¿No? ¿A tu mamá? Bueno, hay algunos casos donde se ha hecho. Pero ¿qué es esto de la unción con aceite para los nuevos? Bueno, tiene como también dos caras esa moneda de la unción con aceite. Por un lado, en el Antiguo Testamento se ungía con aceite a los sumos sacerdotes, a los sacerdotes cuando se los consagraba. Se los ungía con aceite. Eso significaba que le echaban aceite en la cabeza que se derramaba por su barba, corría por su cuerpo y se los ungía con aceite. Eso es la práctica que vemos en el Antiguo Testamento. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Y es la unción, es una práctica, es un símbolo ceremonial que instituyó Dios, que tenía una fórmula el aceite, no era cualquier aceite, pero era aceite en definitiva. Ahora, no dejaba de ser un símbolo, no era súper poderoso el aceite, era un símbolo, ni más ni menos, no lo quiero menospreciar, como la copa, como el pan, son símbolos, pero símbolos instituidos por Dios para un fin especial. Bueno, de la misma forma, el aceite de la unción, y vos decís, ¿estará visitando para ungir con ese aceite sacerdotal? Bueno, no me termina de cerrar la imagen. ¿Qué otra opción hay, hermanos? Está en los libros de historia y está también en la Biblia misma. En Marcos 6, los 12 dice que ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite era medicinal y estaba reconocido como algo medicinal. Es como que visitaban y de alguna forma, además de orar, le daban un ibuprofeno en la boca. Entonces, algunos toman esta unción con aceite como también una forma de decir, bueno, la medicina que había al alcance en ese momento también es válida. No la estamos descartando la medicina, eso es lo que algunos dicen. Ahora, hermanos, ¿cuál es de los dos? Bueno, probablemente haya algo de lo ceremonial, aunque no tiene nada que ver. Esta es una interpretación personal, después podemos preguntar a los ancianos a ver qué opinan, pero haya algo de lo ceremonial en esto de la unción con aceite, pero no tiene nada que ver con el sumo sacerdote, nada que ver con eso, ¿no? Pero a la vez también tiene ese significado del elemento que cura, es un ibuprofeno líquido, vendría a ser. También hay un lugar en la fe, porque dice la oración de fe. Entonces dijimos, ¿la enfermedad puede ser física o no? El aceite de la unción viene de una tradición ritual que Dios instituyó y a la vez era conocido como algo para curar. Y además dice, la oración tiene que ser una oración con fe. La pregunta es, si no está la fe, ¿puede ser sanada la persona? Bueno, la respuesta es que no. La oración de fe es necesaria, ¿no? La falta de fe puede ser un obstáculo para que Dios obre en la sanidad. Dice que en Nazaret el Señor no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor quería, pero los vio tan incrédulos que no pudo hacer milagros ahí, no quiso. Siguió de largo. Y puede ser que vengan los ancianos a orar, puede ser que traigan el aceite, puede ser que esté todo preparado, que vengan a orar por mí, que yo esté enfermo, pero que falte fe en esa oración, que sea un ritual vacío, y que no pase absolutamente nada. Si se malinterpreta el pasaje, hermanos, hay muchos casos donde viene el obispo, viene aquel que viene a orar por el enfermo, y bueno, claro, si falla, ¿no? Si yo interpreto el pasaje como dijimos al principio, que esto es una regla de 3 simple, no, si viene el anciano, unge con aceite y ora con fe, tiene que ser sano. Ahora, si el tipo no se levanta de la silla de ruedas, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene la culpa? Hay pocas posibilidades. O la tiene el Señor, nadie se atreve a decirlo, o la tengo yo como ministro, o la tiene el enfermo. Normalmente se lleva la culpa al enfermo. Se lleva la silla de ruedas y la culpa, cuando en realidad está mal interpretado el pasaje.
ni el ministro se puede jactar de algo que pueda ocurrir porque Dios tiene misericordia y puede sanar, ni tampoco puede echar la culpa de la falta de fe. Pero la realidad es que la fe es un componente esencial para que la sanidad ocurra. Que aclaro que sí, esto es así como lo enseña la palabra de Dios, la sanidad puede ocurrir. Con respecto a la palabra salvación, le estamos haciendo, ¿qué es salvación en este texto? ¿A qué se refiere cuando habla de salvación? Claramente no está hablando de la salvación de la vida eterna. Lo volvemos a leer un minutito, volvamos al pasaje, así no, por si nos perdimos con tanta pregunta. Dice el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ya sabemos que es enfermo. Llame a los ancianos, sabemos quiénes son los ancianos de la iglesia, y oren por él, sabemos lo que es orar, ungiéndole con aceite, sabemos un poco más del ungimiento con aceite, en el nombre del Señor, por supuesto. Y la oración de fe, la fe es importante, salvará al enfermo. ¿Qué es esto de la salvación? Yo me acordaba de los discípulos en la barca. Los discípulos en la barca, cuando el Señor estaba dormido y entra en el temporal, van corriendo, los amarrean y ¿qué le dicen al Señor? Sálvanos, que perecemos. No le estaban diciendo, me quiero ir al cielo con vos. Le estaban diciendo, me quiero quedar acá. Salvanos de esta, sacanos de esta. Bueno, la palabra es esa. Pero de vuelta, hermanos, hay hermanos que con buena intención, otros con no tanta, pueden interpretar este pasaje y entender que un anciano puede ir a la casa de alguien e impartir salvación eterna. Y esto no es así. El único que da salvación eterna es Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz y a través de la fe de las personas que se acercan a Él. Entonces, esta salvación no es de la perdición eterna, es de la situación que la persona está viviendo. Y ser levantados también es en forma figurativa, porque no todos los enfermos, como decíamos antes, van a ser paralíticos que estén postrados en una cama. Algunos sí, otros no, sino que van a ser rescatados de la situación que están viviendo. Ahora, la pregunta es, ¿Dios promete para siempre que va a pasar esto? Como decíamos antes, no hay una condición en el texto. Léelo de vuelta. Dice, llama a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Ya está, no hay un sí, no hay un condicional en esa sentencia. Ahora, hermanos, por eso tenemos que leer la palabra de Dios a la luz de la palabra de Dios. Primera Juan 5:14 dice esto, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa, ¿qué? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Dios puede tener planes que nosotros no entendemos con aquella persona que está enferma. Y hay ejemplos en la Biblia de esto. Dios tiene planes con personas que nosotros vemos enfermos y decimos, vamos a orar por esta persona. Pero Dios tiene planes con esa persona. Dios tiene una escuela con cada uno de nosotros. Y el tiempo de enfermedad Dios lo alarga, lo acorta, lo soluciona, lo complica. Él hace lo que Él quiere. Él hace lo que Él quiere. Dios tiene sus planes con cada uno de nosotros y Él tiene voluntad. Nosotros no vamos a torcerle la voluntad a Dios. Es más, hay algunos casos donde Dios ha sido laxo en algún caso y ha estirado la vida de alguna persona en la Biblia y no le ha sido para bien. No, hermanos, Dios tiene voluntad propia y si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, ¿por qué hace mención de los pecados? Porque vieron que dice, y ahora sí hay un condicional, dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, hermanos, la realidad es que solo Dios puede perdonar pecados. De vuelta volvemos a lo que decíamos antes, no es que los ancianos van a ir a la casa del hermano y le van a perdonar los pecados, lo van a absolver. Y este es uno de los errores tan grandes que tiene la iglesia cristiana nominal, ¿no? La iglesia cristiana católica. Entiende que la persona puede venir y absolverte de tus pecados. O que vos podés hacer una penitencia por vos mismo y absolverte de alguna forma de tus pecados. Bueno, esto no es así. Lo que está diciendo la palabra de Dios en este lugar es que no lo está haciendo el anciano el que perdona los pecados. El que perdona los pecados es Dios. Lo que pasa es que hay una acción que está implícita en el texto y no está explícitamente en el texto, que es la confesión. El tema es que el anciano viene y se encuentra con una situación, y eso es lo que está planteando, de que si hubiese pecado, y esto nos quiere decir también implícitamente, si la enfermedad que está pasando tiene que ver con su propio pecado, tiene que haber un acto de confesión a Dios, no a los hombres. Y Dios va a perdonar los pecados y Dios va a sanar a la persona.
Fíjense el ejemplo. Si quieren lo buscan, así lo leemos juntos. 1 Corintios 11, busquen. La enfermedad a veces está relacionada con nuestro pecado. La enfermedad a veces está relacionada con nuestro pecado. No siempre, a veces. Por eso acá sí hay un condicional. 1 Corintios 11, 29 viene hablando de la cena del Señor, de comer la cena del Señor indignamente. Yo estoy peleado con Juan y comemos la cena del Señor como si nada. No lo puedo ni ver, no lo puedo saludar, tengo un problema con él, pero como la cena del Señor indignamente. Tantas cosas que hacemos pecando, queriendo o sin querer, ¿no? Pero dice lo siguiente, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin pensar lo que está haciendo, el cuerpo del Señor Jesucristo, juicio come y bebe para sí. Por esto, por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados, las dos cosas, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, muchos murieron. Fíjense la seriedad de la palabra de Dios. Dice que por tomar la cena del Señor, eso que hacemos los domingos, medio de ritual, medio que, bueno, le damos la copita al nene, que, bueno, no me llegó el pan y hacemos broma. Por tomar la cena del Señor indignamente, dice que muchos murieron, que otros están enfermos y que otros están debilitados. Ahora, esto es una posibilidad. Es una posibilidad de que cuando yo me encuentro enfermo o me encuentro debilitado, tengo que mirarme para adentro y hacer una introspección y decir, Señor, ¿habré cometido algún pecado que me llevó a esta situación? Porque es ciertamente una posibilidad. Y en esa posibilidad es la posibilidad en la cual los ancianos concurren y van a orar y van a ungir con aceite, pero también hay un acto de confesión. Y los pecados, si hubiese pecado, les serán perdonados. Les serán perdonados. Job no había pecado, sin embargo le pasó de todo. Había pecado como pecaste vos y como pequé yo. Lo que digo es que no había un pecado que estaba directamente vinculado con su situación. Nosotros leemos el libro y podemos ver la película entera. Las escenas del cielo, Job no las estaba viendo, pero había cosas que pasaban en el cielo. El diablo presentándose delante de Dios y diciéndole, déjame que lo voy a zarandear un poco, y Dios dándole permiso. Y Job muriendo sus hijos, su esposa, sus hijos, su ganado, sus bienes, enfermándose él, tantas situaciones que vivió, llagas tenía en su cuerpo. Sin embargo, y de hecho sus amigos le decían, vos te mandaste alguna, Job, dale, decinos. Y Job no había hecho nada que hubiera merecido eso que él tenía. Claramente, hay enfermedades que no tienen que ver con el pecado. El ciego de nacimiento de Juan 9 dice lo siguiente, pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntándole a sus discípulos, fíjense cómo los discípulos entendían que la enfermedad y el pecado estaban íntimamente relacionados. Y le dijeron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Ellos entendían que el pecado venía ahí vinculado. En algunas sociedades, cuando nacía una persona deformada, era que prácticamente un endemoniado, ¿no? Tantas cosas que han hecho algunas sociedades muy viejas, ¿no? En este sentido. En el día de hoy pasa en algunos lugares. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, más para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, lo que está diciendo el Señor es, este está ciego de nacimiento para que sea curado y para que las obras de Dios se manifiesten en él. No pecó ni él ni sus padres. Es decir, que se puede nacer ciego y no tiene nada que ver con el pecado mío ni de mis padres. Ahora existe la posibilidad. Entonces, hermanos, ¿puede ser por pecado o no? Última pregunta, y después armamos una interpretación con todo lo que aprendimos. Esto que estamos viendo acá, ¿es el don de sanidad? Alguno puede haber escuchado sobre el don de sanidad, ¿no? Esto es el don de sanidad, quiere decir entonces, alguno interpretará así, y hay gente que lo interpreta, que los ancianos de la iglesia, no sé, de fábrica vienen con el don de sanidad. Entonces vos llamás al anciano de la iglesia, viene con el frasquito de aceite, unge, no solamente te da salvación, sino que te da perdón de pecados y además te levanta seguro. Si no te levanta eso, no te levanta nada. Bueno, no es así, hermanos, como veíamos antes. El don de sanidad, toda sanidad es milagrosa, empecemos por ahí. Toda sanidad viene de parte de Dios, sea con el mismo cuerpo, sea con remedios, sea con la ayuda de un médico, sea con lo que sea, la sanidad es milagrosa. Y si no, preguntar a los médicos que cuando dicen no hay nada más para hacer, ¿no? La sanidad es milagrosa. Pero
hay una diferencia entre el don de sanidad. ¿Qué es el don de sanidad? El don de sanidad es el que tenía el Señor. El Señor tocaba y la persona instantáneamente, en el momento, y no dependiendo de esa persona, sino dependiendo de Él y de su poder, era restaurada, era sanada. Había una cuestión de fe, pero el que tenía el don era el Señor. Pedro y Juan entran en el templo y iban entrando en el templo y encuentran el cojo ese que mendigaba y lo hacen levantar y empieza a caminar. Levanta tu lecho y ándate. Anda. Jesús y la suegra de Pedro, tantos eventos que vemos en la Biblia de personas que estaban al borde de la muerte e incluso muertas y fueron resucitadas. Eso es el don de sanidad. Esa es una capacidad sobrenatural dada por Dios para poder instantáneamente restaurar a la persona y que esa persona... No, esto está hablando de otra cosa. Ese don de sanidad en algún punto de la historia Dios lo cesó. ¿Por qué lo decís, Andrés? Bueno, por la evidencia. Se cortó. No hay personas hoy que impongan las manos y que sanen. Por lo menos no en el nombre del Señor, ¿no? No hay personas hoy que hagan eso. Si no, se estaría, pero reconocido, archiconocido, ¿no? No hay personas que hagan eso en medio nuestro al día de hoy. El don de sanidad fue algo, entre otras cosas, como el don de lenguas, cosas que Dios permitió durante un tiempo para autenticar el mensaje que ellos estaban dando, para certificar que lo que estaban dando era no solamente de palabras, sino de hechos. Pero en este tiempo, en las cartas que estamos leyendo, que son las cartas para iglesias como las nuestras, no nos enseña que Marcelo tiene el don de sanidad, entonces Marcelo va, toca a la persona se levanta, sino que nos enseña la oración por los enfermos, la oración de fe por los enfermos. Como aquel que bajaron del techo, el Señor hizo un milagro en el momento. Primero le perdonó los pecados y empezaron a murmurar y dijo, ¿qué se creen? ¿Que no tengo poder para hacerlo caminar y para perdonar los pecados? Para que se dieran cuenta que Él podía perdonar los pecados, lo hizo caminar. Ese es el objetivo del don de sanidad. Ahora, en este tiempo, hermanos, no. En este tiempo tenemos la oración como medio por los enfermos. Dijimos un montón de cosas. Es como que tenemos un rompecabezas, pero ahora dimos vuelta a todas las piezas, acomodamos los colores parecidos todos juntos. Vamos a tratar de ensamblar esto, hermanos. Con toda la evidencia, lo primero que tenemos que decir es que hay sanidad de parte de Dios. Hay sanidad. No te equivoques de esto. Algunos dicen, no, porque la sanidad ya no corre más. No, querido, sí que corre. Corre cuando vas al médico, corre cuando tu cuerpo se sana solo, corre de todas formas y además corre cuando oramos por los enfermos. Hay sanidad de parte de Dios y hay un Dios poderoso para sanar. Lo que no creemos es que esté vigente el don de sanidad y la práctica de ese don. Creemos en el poder de un Dios que se digna a escuchar nuestras oraciones cuando tenemos fe. Creemos en eso. Creemos en que puede haber sanidad física, creemos en que puede haber sanidad del alma, creemos en que puede haber sanidad del espíritu, que muchas veces puede venir relacionado, nuestra enfermedad puede estar relacionada al pecado y que tiene que haber confesión y que tiene que haber perdón de pecados de parte de Dios. Creemos que Dios usa medios distintos. Dios usa este cuerpo maravilloso que no entendemos cómo, pero se cura a sí mismo en ciertos momentos, de ciertas cosas. Hay cosas que se cura y aprende a curarse todo el tiempo, ¿no? Este cuerpo que Él hizo. Dios también utiliza la medicina. No hay que descartar la medicina, aunque no tiene que ser el primer lugar a donde ir, sino que el primer lugar a donde ir tiene que ser la oración. No el tecito de limón, la oración. La oración es el primer lugar a donde tenemos que ir. Pero nosotros creemos que Dios usa distintos medios. Creemos en la práctica de orar por los enfermos y ungirlos con aceite, como dice esta carta. Esto es algo que quizás no practicamos seguido, pero que está en la palabra de Dios. Es una práctica de la palabra de Dios, pero entendiendo todo el contexto que acabamos de explicar, entendiendo que no vamos a hacer una sesión de milagros, que simplemente estamos invocando, como si fuera simplemente, ¿no? Estamos invocando el nombre del Señor Jesucristo y estamos poniendo al enfermo delante de Él. Y así como tomamos la copa y comemos el pan, hay un acto que tiene que ver con la unción con aceite y ponerlo delante del Señor. Creemos en la práctica de orar por los enfermos y creemos que también Dios tiene propósitos propios. Dios tiene propósitos propios que a veces no entendemos.
Creemos que la falta de fe puede ser un obstáculo cuando nosotros no creemos. Cuando oramos por un trámite, pero en realidad estamos esperando que nos consigan el turno con fulanito de tal, porque ese es el que me va a curar. Ese es el que la tiene clara. Oramos como trámite, pero estamos desesperados por conseguir el turno con el médico fulano, ¿no? La falta de fe puede ser un obstáculo. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, para cerrar, que no haya otros obstáculos en nuestra vida. Cuando hablábamos de Santiago 4, nombramos de que había un montón de posibilidades de que hubiera obstáculos en nuestra vida que hicieran que nuestras oraciones no llegaran al techo, ¿no? No sé si se acuerdan, si no está el videíto por ahí. Pero un obstáculo que quizás sea uno de los más importantes es mi relación con el que tengo al lado. Y acá lo dice. El versículo 16 dice, confiésense sus ofensas unos a otros y oren los unos por los otros para que ustedes sean sanados. Para que ustedes sean sanados. Confiésense, hermanos, confesémonos unos a otros las ofensas. Oremos los unos por otros para que nosotros seamos sanados. Y me atrevo a decir lo siguiente, no estoy agregando la palabra de Dios, pero hagámoslo antes de tiempo, ¿no? Bueno, si lo hacemos durante la enfermedad, está bien también, pero qué bueno que es confesar nuestras ofensas los unos a otros y orar los unos por los otros y estar curándonos en salud antes de que llegue el momento. Más de un llamado telefónico, más de una tocada de timbre, viene cuando la persona pasa muchísimo tiempo sin dormir y el pronóstico es malo. Y ahí se pone a hacer cuenta, a quién ofendí, a quién le dije qué cosa, voy a empezar a arreglar. No está mal, hermano, lo que nos está diciendo acá, pero qué bueno que es tener las cuentas lo más clarita que podamos con el que tenemos al lado, que nuestra oración no tenga obstáculo. Creemos, hermanos, también que no hay nada imposible para Dios, como le se le dijo a María en la anunciación del Señor Jesucristo. Elizabeth iba a tener un chico y ella era estéril. María no había conocido varón. ¿Y qué se le dice? Es así porque no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y Dios puede usar un hombre común para hacer algo espectacular. Y ahí te da el ejemplo en Elías. Elías era un hombre como vos y como yo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente, después pueden leer la historia de Elías, para que no lloviese, porque había pecado en la tierra. Por eso lo hizo. Parecido al caso que estábamos leyendo antes, el pecado trajo consecuencias sobre la tierra. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, después de que hubo una demostración del poder de Dios, después de que hubo confesión, después de que hubo limpieza, recién ahí oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién iremos? Dice el texto. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Vamos a ir a nuestro Señor. En nuestra agenda, hermanos, para cerrar prácticamente con 2 o 3 cositas prácticas, no para ustedes, para nosotros incluido, tiene que haber espacio para la oración, tiene que haber espacio para la alabanza. El martes la iglesia estaba de bote a bote. No quiero ser el que en la fiesta se acuerda pero tengo alguna foto de este lugar prácticamente vacío los martes. Era un grupito ahí con Plácido que hacía que nos retaba acá porque hacíamos ruido. Ángel que estaba por ahí, allá otro grupito, ¿no? Hermanos, vengamos a orar y tengamos el tiempo de oración en nuestra casa. Estemos presentes en la reunión de oración, tengamos tiempo de oración en nuestra casa. Tiene que estar en nuestra agenda. ¿A quién vamos a ir? Curémonos en salud. Y si estamos afligidos, bueno, es como el hambre. Cuando el estómago empieza a hacer ruido, te está diciendo, flaco, tenés que meterle algo. A mí no me llega la alarma, ya la apagué antes, soy ansioso con la alarma. Y como antes de tiempo, pero si te olvidás y andás corriendo de acá para allá, el cuerpo te va a hacer notar que te falta comida, que te falta agua, ¿no? Te empezás a sentir mal. De la misma forma, hermano, estamos en aflicción, vamos a Dios. Estamos enfermos, vamos a Dios. Vamos a orar a Él, vamos a buscarlo a Él. Cuanto más conozcamos a Dios y cuanto más conozcamos la profundidad de nuestra necesidad, más motivo vamos a tener para orar. Es así. Cuanto más conocemos a Dios y más conocemos la profundidad, vamos a Él. Cuando oramos con fe, en su voluntad no hay ningún imposible. Si oramos con fe, en la voluntad de Dios no hay ningún imposible, no hay nadie que no se pueda sanar, no hay nada que no se pueda arreglar. No hay ningún imposible si es su voluntad.
Tenemos que ir a Él con fe. No hay aflicción, no hay enfermedad, no hay debilidad, no hay realidad que Dios no pueda cambiar. ¿Crees esto, hermano? Tenemos al alcance nuestro al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces dicen, no sé de esto, pero tengo el teléfono del que sabe, a veces decimos, ¿no? Tengo el dato, tengo el teléfono del que sabe. Nosotros tenemos la posibilidad de entrar a la presencia de nuestro Dios y clamar a Él en debilidad, en necesidad. Y a veces lo dejamos para lo último, ¿no? Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por haber podido leer tu libro. Sin duda son textos que son desafiantes, Señor, desde el punto de vista de poder entenderlos bien. Y también, Señor, son desafiantes desde el punto de vista de practicarlo, Padre. Pero quisiéramos ser, Señor, una iglesia que sabe entender los tiempos y en el día del gozo, Señor, canta alabanzas. Lo primero que hace es cantar alabanzas. Antes de publicar algo, antes de contar algo, antes de festejar algo, lo primero que hace es te alaba, Señor. Te reconoce por encima de todas las cosas. Danos esta bendición, Señor, de poder estar alegres, pero ser una iglesia que te bendice, personas que te bendicen primero, Señor. Y Padre, cuando estemos afligidos, cuando estemos enfermos, también tener este recordatorio, Señor. No está asegurada la sanidad, porque tus propósitos, Señor, son más altos que nuestros propósitos, de nuestra capacidad de entender tus propósitos, Señor. Pero tu palabra nos dice que vayamos a tus pies, Señor, y quisiéramos aprender esta práctica de ir a tus pies en necesidad. ¿A quién otro vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te agradecemos. En el nombre de Cristo. Amén.